Bien, entonces nos quedamos por ahí, ¿verdad? El segundo ejemplo. De cómo bosquejar una gráfica con los criterios de primera y segunda derivada, ¿verdad? Entonces aquí se ubican máximo, mínimo, el punto de inflexión. Aquí otro punto de calculé, ¿verdad? Anterior, y el intersecto en Y aquí, ¿verdad? Este, tienen que hacerlo a mano, ¿verdad? Ahí en las instrucciones dicen que todo es manual los ejercicios, pero se pueden auxiliar con GeoGebra para ver si la gráfica les está saliendo bien. Bueno, continúo. Entonces, si ustedes observan, es combinación lo que hemos visto anteriormente. Primera derivada para ver dónde crece, dónde crece, los máximos mínimos. Segunda derivada, la concavidad y punto de inflexión. Y lo último es combinar las informaciones de primera y segunda derivada, puede ser bosquejitos, ¿verdad? Y ubicar los puntos, ¿verdad? Que debe tomar la forma como con las concavidades y que le dio, ¿verdad? Entonces miren el punto de que me da muy alto, de -9, entonces no se puede ubicar, ¿no? Y entonces no lo no lo presenté acá, ¿verdad? Ni el del otro que me da muy alto, de 4. Entonces se ubican los puntos que convengan, ¿verdad? Para visualizar mejor, para la gráfica. ¿Me están escuchando? Sí, ¿verdad? Ya están la mayoría. Sí, Bien. Pasamos al siguiente. Aplicaciones de máximos y mínimos. Entonces aquí hay un ejemplo, maximización de utilidades. Este ejemplo se parece un poco al video del foro que mandé. Recuerdo, los foros son parte de la evaluación. Tienen que respetar la fecha, ¿verdad? El foro se dura 7 días y lo pongo al día siguiente de la tutoría. El foro no es hacer ejercicio solo para dar idea, ¿verdad? Los videos, estoy viendo que participaron poco. eh, Ahí ya son los que no participaron, ya perdieron 2 puntos. Entonces, no sé, los foros son parte de la programación, está en calendario, entonces no descuiden esas actividades, ¿verdad? Bueno, maximización de utilidades. Es una aplicación, ¿verdad? El tema 3 dice, una pequeña empresa puede vender todos los artículos que produce a un precio de $6 cada uno. El costo de producir X artículos a la semana está dado por esta función, 1000 más 6x menos 0.003x cuadrado menos 0.00501 x a la 3. ¿Qué valor de x debemos seleccionar con objeto de maximizar las utilidades? El ingreso producido por la venta de X artículos a $6 cada uno va a ser 6X, RX 6X, ¿verdad? Cuando dicen solo dan el precio, cómo se vende, la utilidad va a estar dada por 6 por X. El precio dado por X, esa va a ser el ingreso, ¿verdad? Por consiguiente, la utilidad por semana va a ser la resta del ingreso menos el costo. El ingreso, que es el precio por X, si se determina 6X menos el costo. Restamos, ¿verdad? Aquí lo planteamos algebraicamente. Sería ingreso menos costo, 6X menos el costo entre paréntesis. Seguido eliminamos el paréntesis. Como lo antecede un negativo, todos los signos de los términos que tenía el costo van a pasar al signo contrario, ¿verdad? Que estaba menos, lo que está más pasa menos, lo demás menos, y así. Luego los, eh, eliminamos los semejantes. 6x menos 6x, si ustedes observan, son iguales con signo contrario. Estos se eliminan. Solo van a quedar los demás términos. Ordenando de mayor a menor por los exponentes de x va a quedar menos 0.0501 x a la 3 más 0.003x cuadrado menos 1000. Esa es la función de utilidad. Pero
A fin de encontrar el valor máximo de utilidad, aplicamos la derivada. Tenemos que buscar los puntos críticos en la forma usual y luego investigamos su naturaleza. Derivando tenemos la derivada de la función de utilidad es menos 0.50 después del punto y 3 x cuadrado más 0.006006x. Bien, la función de utilidad es 0 si esta expresión se hace 0. Entonces, esto igualado a 0 factorizamos. X lo sacamos como factor común. Quedaría x por menos 0. Después del punto 5 ceros, 3x más 0.06, ¿verdad? Este va como factor común x. Cada valor lo igualamos a 0. X igual a 0 y la segunda expresión se iguala a 0 y se despeja para x. Entonces este 0.006 pasa a restar al otro lado y luego toda esta expresión negativa decimal pasa a dividir. Esto nos da un valor de x igual a 2000. Entonces los puntos críticos son 0 y 2000. Entonces en torno a 0 y 2000 hacemos una tabla de variación para la primera derivada, porque en una aplicación los valores solo existen de 0 en adelante, no hasta más infinito se puede probar, pero en unidades producidas solo se parte de 0 o nada, o no hay unidades negativas producidas, por lo menos en esta dimensión que estamos, ¿verdad? No, nuestro planeta no puede haber ya un ejemplo aplicado, se va a partir los intervalos de 0 hasta el punto crítico hasta más infinito, es lo más que se puede hacer. Entonces el primer intervalo iría de 0 hasta 2000. Y el segundo de 2000 hasta infinito. Entonces es la misma tabla de variación para que se hace para primera derivada. Punto de prueba, aquí elegimos 1000 porque un valor grande porque para que nos dé, para evaluado nos dé un número, no nos dé tan pequeño, y 3000 para el segundo punto de prueba. Evaluando en la función que nos quedó después de derivar, para 1000 nos va a dar 3 y para 3000 nos va a dar negativo 9. Esto deben confirmarlo, ¿verdad? Entonces, aquí el signo es positivo el primero para el primer punto de prueba y para el segundo es negativo. Entonces, aquí es creciente y aquí es decreciente. ¿Qué indica que aquí hay un máximo? Esto hay un máximo local que significa el máximo para la función de utilidad original, ¿verdad? Entonces se observa que en x igual a 2000 va a haber un máximo. Significa que es el número de unidades que maximizan la utilidad. Evaluando en función de utilidad en x igual a 2000 tenemos. Entonces evaluamos en la función original, no en la derivada, no en la función. ¿Verdad? La función que está al inicio, que nos quedó acá, que la calculamos. En esta vamos a evaluar ese valor de 2000. Entonces esto nos da, evaluando nos queda $3000, ¿verdad? En la utilidad, que será la máxima utilidad, un nivel de producción de 2000 unidades. Esta es una aplicación, se parece al video del foro 2, ¿verdad? Que envié. Entonces este es un ejemplo de una aplicación. Hay otras aplicaciones, pero me enfoco en esta por cuestión del tiempo y algo más sencillo de aplicar, ¿verdad? Bueno, entonces el tema 3 lo vimos. Ahora vamos al tema 4. Hasta ahorita solo hemos hablado de máximos y mínimos locales o relativos, ¿verdad? Ahora el tema 4 habla de máximos y mínimos absolutos. Pero esto es más sencillo, la verdad. Este es súper más sencillo porque para calcular máximos y mínimos absolutos debe haber un intervalo. Nos deben dar un intervalo. Entonces, no tenemos que hacer ninguna tabla, solo evaluar, solo hallar los puntos críticos con la primera derivada y evaluar en la función puntos críticos que estén dentro del intervalo que nos dé el problema y
los extremos de ese intervalo se evalúan en la función. Entonces el valor máximo y mínimo absoluto se halla calculando los valores más grandes y el más pequeño que nos salga después de evaluar. Bien, ejemplo. Dice, determine los valores máximo y mínimo absolutos de fx igual 1 más 12x menos x a la 3 en intervalo 1 menor o igual a x menor o igual a 3, es decir, entre 1 y 3. Solución. Entonces tenemos que la derivada va a ser 12, derivada de esto es 12, derivada de esto 13x cuadrado, 12 menos 3x cuadrado. La primera derivada de la función va a ser igual a 0 si 12 menos 3x cuadrado es igual a 0. Despejando para x, entonces este 12 que suma pasa a restar, nos queda esto. Este 3 que multiplica pasa a dividir con su signo, nos queda esto, nos da un valor positivo. Como queda x cuadrado igual a 4, sacamos raíz cuadrada a ambos lados, solo que en la constante le vamos a anteponer dos signos, porque hay dos raíces para una raíz cuadrada siempre. De un positivo siempre hay dos, de la raíz cuadrada de un número positivo va a haber dos raíces, una positiva y una negativa. Al sacar raíz cuadrada, se recuerdan que esto, raíz cuadrada de un cuadrado se elimina, entonces solo me queda x, ¿verdad? Se elimina el exponente con su raíz, solo queda x y aquí queda más o menos 2. Los puntos críticos x igual a 2 y x igual a menos 2. Los puntos críticos son estos, pero x igual a menos 2 no está dentro de este intervalo. Entonces, este se va a x menos 2 se va a descartar. Así solo consideramos el punto crítico x igual a 2. Entonces, más los puntos extremos de intervalo x igual a 1 y x igual a 3, entonces los valores de fx en estos puntos son, evaluamos para el extremo, el primer extremo, 1, f de 1 en la función original, al evaluar nos da 12. Y 2, que es el punto crítico que cae dentro del intervalo. Menos 2 no se considera, solo 2, ¿verdad? De los puntos críticos. Lo evaluamos, bueno, hay una constante, 1 más 12 por 2 menos 2 a la 3 igual 17. Aquí pongo el valor máximo, pero se pone después de que hayamos evaluado todos los valores, ¿verdad? Da 17, que es va a dar el máximo absoluto, y f igual a 3, que es el segundo extremo del intervalo, lo evaluamos en la función y nos da 10. Entonces, el mayor de ellos es 17. Entonces, este va a ser el valor máximo absoluto y el menor de los evaluados fue 10. Este va a ser el mínimo absoluto. Y ahí termina el problema. Entonces, el máximo, este tema máximo y mínimo absoluto no tienen que hacer ninguna tabla. Lo que sí es derivar. La primera derivada, sacar los puntos críticos despejando, pero no hacen ninguna tabla y este es más rápido la resolución. El ejemplo 1. Pasamos al ejemplo 2. Nos dice determine los valores máximo y mínimo absoluto de la función x menos 3x más la constante que está ahí, ¿verdad? Más 3. Solución. Entonces derivamos. Derivada de este sería 3x cuadrado el primer término y menos 3. Menos 3x queda menos 3. La derivada de la función es 0 si esta expresión es igual a 0. Despejando, x cuadrado igual a 3. Ya lo hago de una vez, ¿verdad? Pasa este a sumar y este a multiplicar. Me salté ahí un paso, porque es similar al anterior. X cuadrado es igual a 1 y sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Poniendo un signo más menos al de la constante. Entonces, los valores que nos dan es x más o menos 1. Entonces, los puntos críticos son x igual a 1 y x igual a menos 1. Aquí me faltó. Esto nos piden evaluar máximo en el intervalo 1, 3, ¿verdad? En el intervalo menos 1, 0. Intervalo menos 2,
0, que me da problemas y me tapa acá, me sale una señal. Para máximo nos deben decir en un intervalo, ¿verdad? Dar un intervalo, evaluar en cierto intervalo. Entonces va de -2 a 0. Entonces, de los puntos críticos que nos salió 1 y -1, el único que está dentro del intervalo es -1. 1 no está fuera, ¿verdad? 1 está adelante de 0, entonces no está dentro de intervalo dado ahí. Entonces solo vamos a tomar el punto crítico que esté dentro, que sería -1. De los dos que nos salió, lo -1. Y evaluamos. Entonces evaluamos los extremos. El primer extremo de intervalo, -2. Después de evaluarlo en la función esta original, nos da 1. El punto crítico que cayó dentro de intervalo -1 lo evaluamos y nos da un valor de 5. Y el segundo extremo del intervalo, que es 0, lo evaluamos y nos da 3. Entonces, el menor de estos valores va a ser el valor mínimo absoluto y el mayor de estos valores va a ser el máximo absoluto, que en este caso fue 5. Entonces, el menor es el mínimo absoluto y el mayor el máximo absoluto. Entonces, es más sencillo, ¿no? Valores absolutos tienen que darnos en un intervalo. Entonces ese es el tema que es más corto, ¿verdad? Esto y puse dos ejemplos, ¿verdad? Entonces el resumen para el método para encontrar extremos absolutos, entonces aquí lo explica. Tendremos el máximo absoluto y mínimo de fx intervalo a menor o igual x, menor o igual b, los puntos críticos y rechace aquellos si hay alguno que está fuera del intervalo, aquí lo explica en este resumen, ¿verdad? Evalúe la función dada en los puntos críticos encontrados en paso 1 y en los puntos extremos del intervalo, ¿verdad? Que es lo que hicimos, que es lo que hice. El más grande y el más pequeño de los valores determinados en el paso 2 son respectivamente los máximos y mínimos absolutos de f en a menor o igual a x menor o igual que b en el intervalo de a hasta b. Entonces ahí se resume. Bien. Y eso es lo que es máximo y mínimo absoluto. Miren, no es más corto el desarrollo, ¿verdad? Mucho más corto el desarrollo. Que lleva el cuidado de sacar los puntos críticos. Es el cuidado, pero no como los anteriores, que hay que hacer tabla y evaluar en la primera derivada. Aquí no se lo evalúa en la función original. Bien. Y este es el último tema. No nos va a ajustar, vamos a tener la otra reunión y la otra va a ser más rápida, a las 10:45. Bien rápido, me sacó, la voy a poner a las 10:30, la otra reunión mejor. Bueno, pero podemos iniciando. Si tenemos f de x igual 1 sobre x y buscamos el límite, estos asíntotas requieren límite cuando x tiende a infinito. El límite de x cuando tiende a infinito de 1 sobre x, podemos analíticamente, algebraicamente, hacer una tabla de valores para x, que va incrementándose hasta más infinito. Se observa que f de x se acerca más a 0 y se deduce que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x igual a 0. ¿Por qué? Evaluamos primero para 1, ¿verdad? Evaluando 1 entre 1, sabiendo que es 1 sobre x, va a ser igual a 1. Ahora para 10 sería 1 entre 10.1, entonces es un número pequeño. Incrementamos a 100, 0.01. Para 1000 va a quedar 0.001 y para 10.000 queda, después de evaluar, 1 sobre, aquí no lo puse, pero se está dividiendo, ¿verdad? 1 entre 1000 y aquí 1 entre 10.000 da 0.001. 0001, ¿verdad? Se acerca a 0. Entonces, todo valor de esta forma, por eso existe la siguiente notación, o el siguiente teorema.
que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n es 0 para toda n mayor que 0. Y aquí da otras características. O sea, porque puede ser fraccionario. Esto se refiere que puede ser fraccionario. Entonces también se aplica, ¿verdad? Entonces nos dicen, calcule el límite cuando x tiende a más a infinito de 1 sobre x cuadrado. Entonces, por definición, va a ser 0. Cuando tiende a 1 sobre x a la 1/3, un exponente fraccionario, también va a ser 0, porque en 1/3 también es mayor que 0, ¿verdad? Y límite cuando x tiende a una expresión con exponente negativo, transformamos esa expresión, recuerden que equivale a 1 sobre x a la 5 medios. También es igual a 0. Entonces, si este límite también va a ser 0. Bueno, la próxima reunión la vamos a hacer más rápido. Ya, esto ya es poco lo que falta. Entonces, a las 10:30 la voy a programar, ¿verdad? Estén pendientes en el grupo. Entonces, quedamos por acá. Espero que se esté entendiendo, ¿verdad? Los temas. Bien. Entonces, esto ya nos saca.